creo que estamos en más de 30 grados hoy, ¿no? Yo no he visto, pero se siente mucho calor. Después del mensaje vamos a estar compartiendo algunas cosas, hermanos, sobre la conferencia de final de mes. Y queremos también dar gracias a Dios. Esta mañana anduvimos con el hermano Alex y Ramiro y hemos tenido ahí un día muy fructífero. Y después vamos a estar compartiendo acerca de eso. Ahora quiero animarles a buscar ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Y vamos a leer allí, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Todo este pasaje, hermano, es rico en enseñanza y es toda una tentación de quedarse a desmenuzar y aprender, pero yo quiero hoy concentrarme en el versículo 19, donde el Señor le dice a Pedro: y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las llaves que nos confiaron. Si usted quiere decir llave, también está bien, ¿eh? Así que las llaves que nos han confiado, esto siempre es una enorme responsabilidad. Cuando fuimos en nuestra luna de miel con mi esposa, ya hace casi 40 años, fuimos a un lugar en la costa, y allí donde nos recibieron, íbamos a estar solos, por supuesto, y nos dieron una llave y dice: no la vayan a perder porque es la única. Y la gente que nos daba se volvía a la ciudad, así que no había a quien pedir, así que eran las únicas llaves para entrar y salir. Eso se repitió muchas veces en muchos lugares donde nos han recibido y nos dijeron: estas son las llaves, con esta abre la puerta de salida, esta la del fondo, esta, las llaves. Y las llaves para nosotros siempre es un drama, porque las perdemos, nos olvidamos dónde las dejamos, ¿no? Decía un conocido mío en un aviso, dice: ustedes que siempre están ocupados de mi vida, dice, de lo que hago, ¿alguien puede decirme dónde dejé las llaves? Y es un problema la llave. No sabe, hace pocos días mi esposa estaba ahí molesta con los nietos porque ellos a veces llevan las llaves y no las traen. Y no encontraba la llave. Y dice: ¿no las viste anoche ahí? No vi. Luego: voy a abrirte yo. Dice: no, voy a ir. Se fue hasta donde están los nietos. A ver, no las tenían ellos. Después a la noche le pregunté, dice: no, es que la había guardado en otro lugar, me había olvidado. Y casi todos tenemos ese problema. Aquí perdimos la llave de la terraza por 3 años, no supimos quién vivía ahí arriba. Podía vivir King Kong, ni nos enteramos porque no teníamos la llave de la terraza. O sea que la llave es algo importante. Y aquí en este pasaje es muy importante las llaves. Y son llaves del reino. Y el Señor Jesucristo se las confió a Pedro. Dice: a ti te confío las llaves del reino. Y ahora hay muchos que hacen a modo de humor y de cosas. Dice: oh, San Pedro tiene las llaves del cielo. No. Aquí estas llaves que el Señor le confió a Pedro abrían 3 clases de puertas. Tenían un uso específico y el Señor se las confió a él
Y luego vamos a descubrir que esas llaves también nos han confiado a nosotros. La primera llave que el Señor le confió es que Él abriera la puerta de la salvación para los judíos. Vamos a recordar ahora juntos un pasaje en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y ahí lo vamos a encontrar a Pedro usando la primer gran llave que el Señor le confió, la de abrir la puerta del Evangelio para los judíos. Como ya conocemos el pasaje, se trata de la fiesta de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban sentados, y sabemos que estos eran 12 personas, y el Espíritu Santo llenó sus vidas, fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego que tuvieron esa experiencia, dice la palabra, que hubo un gran estruendo, y la multitud se agrupó allí donde había sucedido ese estruendo. Y entonces dice la Escritura aquí en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí está usando la llave que el Señor le confió. Se paró ante su pueblo, se paró ante los judíos, y ahora Él tenía algo para decirles de cómo ingresar en el reino de Dios. Tenía un mensaje para darles, para explicarles cómo ellos podían ser salvos. El mensaje es extenso, pero veamos algunos ingredientes de esa predicación, que era la verdadera y la única llave para que los judíos entraran en el reino de los cielos. Observe el versículo 22 como parte de ese mensaje. Dice Pedro: y los otros varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, y con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Claramente vemos aquí la llave del Evangelio, la llave que abre la puerta de la salvación eterna. El mensaje nos permite distinguir fácilmente los 3 puntos que conforman el Evangelio: Cristo muerto, Cristo sepultado y Cristo resucitado. Pablo dice que ese es el único Evangelio, que no hay otro Evangelio. Y si alguien predica otra cosa como Evangelio, sea anatema, sea maldito. Insiste Pablo y dice: y este es el Evangelio que os he predicado, que Jesús fue muerto y sepultado conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Eso dice Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 15. Pero Pedro, usando la llave del Evangelio, usa los 3 mismos puntos. Obsérvenlo conmigo, hermano, en el verso 23. Ahí, cuando dice: prendisteis y matasteis, ahí está el primer punto del Evangelio, la muerte. Dice: le matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Explica el primer paso, una muerte en la cruz. Luego el verso 24 dice allí, hermanos, dice: y Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que sea retenido por ella. Cristo muerto, Cristo sepultado, Cristo resucitado. El que creía en ese mensaje, esa era la llave para alcanzar la salvación eterna. Esa era la llave que Dios le confió a Pedro. Dice: yo te daré las llaves del reino. Y esa nos damos cuenta que es la misma llave que el Señor nos confió a nosotros, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, Cristo muerto, sepultado y resucitado, el que cree en ese mensaje, también ese tiene salvación eterna. Así que nosotros somos
los que estamos manejando la misma llave, el mismo mensaje que Pedro utilizó. Ya conocemos aquí el contexto y sabemos que 3,000 personas llegaron a creer en Jesús como el Salvador. 3,000 fueron bautizados, 3,000 fueron añadidos a aquella iglesia. La llave funcionó. La llave funcionó. Y si usted tiene una llave en su casa que funciona, no mande a hacer otra. Esa anda bien. Cumple la función de abrir y de cerrar la puerta. Y si yo voy a predicar el único y verdadero evangelio, que es Cristo muerto, sepultado y resucitado, no voy a cambiar el mensaje, no voy a cambiar la llave que abre la puerta a la salvación a la gente. Voy a predicar ese mensaje. Y la gente puede decirme, pero debería modernizarse. Debería usted ensayar danzas de panderos, debería usted ensayar alguna de esas técnicas de colores y de hacer cosas. No tengo que cambiar la llave, esta funciona y abre la puerta de la salvación al pecador. Por eso Dios nos ha confiado esa llave. Seamos responsables, usemos bien la llave que el Señor nos ha dado, la llave del Evangelio. Una puerta abierta, un pueblo salvo aquí. Ahora, mire cómo actúa esta llave en Hechos capítulo 8. Si puede ver ahí, por favor, también. En Hechos el capítulo 8, dice la palabra de Dios. Mientras va buscando, le voy a ir contando. Habían llegado a Samaria Felipe el evangelista y se habían encontrado con un hombre que ejercía la magia, dice la Biblia. Eso dice ahí en capítulo 8, verso 9. Y la gente pensaba que ese hombre que hacía sus trucos de magia y sus cosas, que era uno de los grandes. Pero ese hombre, cuando escuchó predicar la palabra de Dios, le llamó la atención. El nombre de ese practicante de la magia era Simón. Ese era el nombre que él tenía. Y entonces escucharon predicar a Felipe. Y entonces, hermanos, este hombre tuvo interés en acercarse y creer en el Evangelio. Dice el verso 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y ahora dice, y también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Ahora ahí está el mago, el hombre que acostumbraba a hacer los trucos de magia, el practicante de la magia. Su corazón fue tocado por la predicación y dice la Escritura que él también estaba entre los que creyeron. Pero sabemos que el diablo no descansa. El diablo trabaja y no quería soltar fácilmente su presa, que era Simón el mago. Un hombre acostumbrado a las cosas oscuras, un hombre acostumbrado a tener comunión con el reino de las tinieblas. El diablo no lo quería perder tan fácilmente. Lo cierto, muchos creyeron, muchos fueron bautizados, pero mire qué sucede ahora a partir del verso 14. Dice la palabra, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y ahora nos preguntamos, pero si Felipe estaba predicando bien, si Felipe estaba consiguiendo buenos resultados con la predicación, pero tenían que enviar al hombre que tenía las llaves. Y ahí lo mandan a Pedro y lo mandan a Juan, a Samaria. Observe lo que pasa. Dice el verso 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Solamente digo al pasar, este es en el único lugar en la Escritura que sucede eso, que la gente creyó, se bautizó y después recibieron el Espíritu Santo por imposición de manos de los apóstoles. Eso lo podían hacer los apóstoles, no otra persona. Eso lo podía hacer, por ejemplo, el que tenía las llaves, Pedro. Esa es la única vez que sucede esto en la Escritura, que la gente cree, se bautiza y después reciben el Espíritu Santo. Pero observe qué más hay aquí. Dice verso 17.
Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, quiero que subraye eso, dice, cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles, no era ningún hermano especial, no era un misionero, no era un pastor, ese don estaba limitado solamente a ser hecho por los apóstoles, no había otro. La Biblia es muy clara ahí, y dice en el verso 19, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahí estaba el diablo trabajando ya. Le ofreció una coima, una cometa, como dicen por acá, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Observe la respuesta de Pedro a eso. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y hermanos, hace ya como 20 años explotó en el campo, digamos que evangélico, de un montón de congregaciones, de denominaciones diferentes, donde la gente que daba ofrenda más importantes, habían siempre algunos que decían que le imponían las manos y le daban doble porción del Espíritu y triple porción del Espíritu y cosas así. Y la gente con el afán de trascender, de sentirse poderosos, le ofrecían esas cifras, esos dineros a los lobos rapaces, y estos le hacían una imposición de mano que no producía ningún resultado espiritual, porque eso solo lo podían hacer los apóstoles. Y entonces dice aquí la Escritura, dice la palabra de Dios, verso 21, Pedro es el que está hablando, y le dijo a Simón, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. En otras palabras, estaban usando la llave. Predicaban el Evangelio, es la llave para que la gente alcance la salvación, es la llave para que el hombre pueda llegar a la salvación eterna, es la llave del Evangelio, es lo que abre la puerta de la eternidad para los salvos. Y Pedro no perdió la oportunidad, ya que estaban en territorio de samaritanos. En la prédica de anoche explicamos bastante de la historia de los samaritanos, de su templo, del templo en Jerusalén y esas cosas. Pero en ese territorio de gente mestiza, como eran los samaritanos, no eran judíos puros, gente que también eran jactanciosos, que se sentían superiores. Ahí estaban los varones de Dios, usando la llave, predicando el mensaje, anunciando el Evangelio, mostrándole dónde estaba la puerta de la salvación abierta para ellos. Pero ahí estaba el hombre, dice que estaba en una prisión de maldad, le dice Pedro. Estás en hiel de amargura y estás en prisión de maldad. Esos son males que se ve mucho en el campo religioso, donde hay gente que se levanta y a veces se autodenomina como líderes y quieren sobresalir sobre el resto y sentirse más importante y quieren gozar de las mieles de la fama, pero todo lo que tiene es el virus del diablo, tienen hiel de amargura y están en prisiones de maldad. Ellos ofrecen libertad, dice la Biblia. Eso lo dice Pedro en la segunda carta, capítulo 2. Dice, ellos mismos que ofrecen libertad son esclavos de corrupción. Ese es el mundo religioso que vivimos hoy. Pero lo importante es que nosotros seamos responsables en usar la llave del Evangelio que abre las puertas de la salvación eterna.
Cristo muerto, sepultado y resucitado. Las llaves que se les confió a Pedro, esa llave también el Señor nos confió a nosotros y tenemos que darle buen uso a esa llave. No podemos decir, estaba distraído, no sé dónde la dejé, no sé dónde la perdí. ¿Cuánto hace que no uso esa llave? No sé la última vez que la usé, no sé la última vez que abrió una puerta. No estamos a veces usando bien la llave que Dios nos confió para que la gente encuentre la puerta de la salvación eterna. Y aquí, hermanos, tenemos ese texto. Bueno, yo no lo veo exactamente lo que dice allá. Pero dice ahí Jacob, dice que, a ver si alguien lo lee más textual, que dice que esto era casa de Dios y puerta del cielo. Y ese es nuestro trabajo, hermano. Ese texto que está ahí no es porque no teníamos otra cosa para poner, no es porque fue una ocurrencia en una reunión de trasnoche, no. Ese texto es lo que queremos, es la pretensión que tenemos de ser definido en nuestra congregación como un lugar que se vuelve, hermano, puerta del cielo y casa de Dios. Y eso para mí define mucho. El ser casa de Dios no es un lugar de diversión, no es un lugar de entretenimiento, es un lugar donde Dios debe ocupar el centro, donde Dios debe ser exaltado, ensalzado, glorificado entre nosotros. Esto es casa de Dios. No venimos aquí a ofrecer aplausos que no tienen valor, venimos a ofrecer una vida de servicio, un corazón rendido, reconociendo que Él es el Creador y Él es el Salvador de nuestra vida. Y esta es la casa de Dios, no es de ninguno de nosotros. No es de ninguno de nosotros, porque a veces en las iglesias aparecen algunos con espíritu de gerente, de manda más, ¿no? Esto se hace así, ya sabe. Esta es la casa de Dios, no es de ninguno de nosotros. Pero lo que debe ser más efectivo es que este lugar debe ser puerta del cielo. Este lugar debe ser donde la gente venga para encontrarse con Cristo como el Salvador de su vida, y entonces será puerta del cielo. Las llaves para que el pueblo de Israel llegara a conocer el Evangelio y la salvación eterna, Pedro la usó en Pentecostés. Y ahí empezaron los primeros salvos, los primeros frutos. La llave también fue utilizada entre los samaritanos. Felipe el evangelista levantó la voz anunciando el Evangelio. Pedro y Juan vinieron a respaldar esa predicación y a completar la obra y ayudar a que los samaritanos vieran la llave que fue usada, la puerta de la salvación abierta, y ellos aprovecharon y fueron salvos por Cristo. Y ahora una vuelta de página en el capítulo 10. Ahora quiero que ustedes vean a los gentiles siendo salvos. De aquí voy a leer unos cuantos versículos porque ya estamos casi en la parte final del mensaje. Pero esta es una historia que no la voy a leer toda, pero sí una buena parte. Una historia apasionante que habla sobre el amor de Dios, la misericordia de Dios, cómo actúa el Señor para traer salvación a las personas, en este caso gente gentil, es decir, gente que no era judía. Hechos capítulo 2 vemos judíos salvos, Hechos capítulo 8 vemos samaritanos salvos, eran mezcla de judíos y de gentiles, y ahora vemos enteramente gentiles salvos por Cristo, con el mismo mensaje, con una llave bien usada para abrir las puertas de la salvación. Entremos a la historia, hermano. Dice Hechos 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Esa palabra centurión quiere decir que él tenía 100 soldados a su cargo. Ese era su trabajo. Tenía 100 soldados a su cargo. Verso 2 dice que este era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor,
que tiene su casa junto al mar, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Algunas cosas diré. Y antes decirle que este pasaje es sometido a veces a mucha discusión. Algunos discuten, dice Cornelio era un cristiano, era un hombre salvo. Todo el contexto indica que no era salvo, que no era cristiano. ¿Qué era él? Él era religioso. Pero si él era un romano, generalmente un centurión, era un hombre cruel que mandaba a sus soldados a matar y a quemar y a hacer sus daños y cosas. ¿Y cómo puede ser que él era un hombre piadoso y pretendía hablar con Dios porque hacía oraciones? Y es más, sacaba de su dinero y le daba a los pobres, daba limosnas. O sea que el hombre a simple vista tenía una buena conducta, la conducta que tienen la mayoría de los religiosos. Y en su pretensión de hablar con Dios, algunos dicen, pero si no era salvo, entonces ¿cómo Dios lo escuchó? Y el Creador escucha todo lo que pasa en el universo. ¿Acaso no creemos en la soberanía de Dios? ¿No creemos en un Dios que es omnisciente, que está presente en todo lugar? En un Dios que todo lo conoce, en un Dios que todo lo sabe, omnisciente, omnipresente. ¿Cómo no va a escuchar lo que ese hombre llamaba oración? Y entonces Dios dice, estoy viendo que quieres conocerme. Porque posiblemente él hacía guardia o estaría a la puerta del templo y escucharía la lectura de la Torá, del libro de la ley, del Antiguo Testamento, escucharía el sermón de algún predicador. Algo estaba trabajando en su vida, pero no era salvo. Y ahora viene lo que nos interesa. Dice Dios, tienes que mandar a alguien a la ciudad de Jope, a toda la distancia, todo lo que tengas que caminar hasta esa ciudad. Y tienes que ir a la casa de un hombre que se llama Simón. Su oficio es curtidor y su casa está allí juntito al mar. En Bolivia le dirían, no tienes cómo perderte. No tienes cómo perderte. Y allí preguntar por un tal Pedro y decirle que te venga a ver. Ese es el mensaje de Dios. Y ahora usted y yo nos preguntamos, ¿y por qué Pedro? ¿Por qué no fue a buscar a algún otro de los apóstoles? Yo les digo esto, era el que tenía la llave. El Señor le dijo, Pedro, te daré la llave del reino, y abrió la puerta para que sean salvos los judíos, y abrió la puerta para que sean salvos los samaritanos, y ahora tenía trabajo Pedro, tenía que abrir la puerta para que sean salvos los gentiles. Y Dios lo mandó a llamar, y dice, y él sabe lo que tiene que hacer. Porque el que maneja la llave sabe lo que tiene que hacer. Entre otras cosas, entre nosotros, el que tiene las llaves de la iglesia tiene que venir a las reuniones porque no queremos quedarnos afuera. El que tiene la llave sabe lo que tiene que hacer, sabe para qué le confiaron eso. Y ahora mire qué linda esta historia, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes no las conocen. Igual la novela es tarde, a la noche, así que podemos leer la Biblia un rato acá. Mire, observe, hermano. No le voy a contar toda la historia igual. Bueno, Pedro fue a la terraza y tuvo una visión y se le apareció ahí en una red, reptiles y cosas así, hasta que llegamos al verso 17. Y dice, y mientras Pedro estaba perplejo por todo eso que había visto, los reptiles, todo eso en la visión, dice, dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, y déjeme decirle, hermanos, de verdad que el Espíritu le habló a Pedro acá, no es como esos predicadores que dice el Espíritu Santo me habló. De verdad que el Espíritu le habló y le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo,
he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Así que ahora Pedro estaba todavía allí atónito por la visión de una red con reptiles y todo eso, no entendía bien ese mensaje. De pronto el Espíritu de Dios le habla: 3 hombres te buscan, tienes que ir con ellos. Los hombres le explican el motivo y le explican que Cornelio, y le dan sus cualidades, que era varón piadoso y temeroso de Dios y respetuoso de los judíos y de todo eso. Dice: él te envía a buscar para oír tus palabras. Y entonces Pedro se pregunta: ¿qué palabras? Y cuando se llama a un predicador, hermano, se lo llama para que predique. Entonces, ¿qué eran las palabras que tenía que dar Pedro? Las que él ya sabía bien el efecto y el poder que tenían. Cuando Jesús le dijo a ellos, dice: ¿acaso quieren irse ustedes también? Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas son las palabras que tenía que predicar. Las que él reconocía, las que él sabía, palabras de vida eterna. Ahora mire qué apasionante esta historia. Aquí versículo 23. Dice: entonces haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y les acompañaron algunos hermanos de Jope. Eso es muy importante, esa frase, que a Pedro le acompañaron algunos hermanos de Jope. Eran gente judía la que le acompañó. Eso es muy importante. Si puedo, se lo explico después. Y ahora, de allí, hermanos, verso 28, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que aprendió viendo esa red con los reptiles y todo eso. Y Pedro le dijo: Señor, yo nunca toqué cosa inmunda. Y Dios le dijo en esa visión, le dice: no llames inmundo lo que Dios santificó. Y ahora, ¿por qué tuvo esa visión? Por esto que dice Pedro: y ustedes que son gentiles, nosotros los judíos, ustedes son abominables, nosotros no queremos saber nada con ustedes. ¿Entiende lo que está pasando? Pero como Dios me mostró esa visión, Dios tiene un programa, Dios tiene un plan, dice él: Dios me ha mostrado, dice que yo a ninguna persona de ahora en adelante le llame común. Es decir, que todas las personas son importantes, porque Dios le había enseñado a Pedro, y eso tenemos que aprender todos nosotros, que no debemos hacer acepción de personas. Todas las personas son iguales, todos. Pero Pedro le dijo, no se contuvo, le dijo: yo voy a ir con ustedes, sabiendo es abominable estar con judíos, con gentiles, perdón. Pedro es judío, dice: es abominable estar con gentiles. Pero dice: Dios me mostró, yo tengo que ir con ustedes. Y ahora mire cómo sigue esta historia. Dice aquí, hermano, la palabra, verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y Cornelio le dijo: hace 4 días, y le cuenta la experiencia. Y ahora Pedro le empieza a cerrar todas las cosas. Entiende para qué estaba ahí, entiende lo que tenía que hacer, y dice Pedro: tengo que usar la llave que me confiaron. A esto vine. Y ahora mire el verso 34. Y entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: es verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando, ¿qué cosa? El Evangelio. El Evangelio. La llave, ahí está, anunciando el Evangelio, dice Pedro. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan,
Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y a quien mataron colgándole en un madero. Y ahora, mire hermano, aquí está el mensaje del Evangelio, Cristo muerto, sepultado y resucitado. Dice Pedro, a quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está Pedro, dice, tengo las llaves de la salvación para ustedes también. Y les cuenta la historia de Jesús, el hombre de Dios que anduvo haciendo bien entre vosotros, y ustedes le mataron, pero Dios le resucitó al tercer día. Y ahora dice Pedro aquí, Él comió con nosotros, bebió con nosotros después de haber resucitado, y ahora nosotros estamos cumpliendo esta misión de predicarle al pueblo y de testificar al pueblo que todos los que creen en Él recibirán perdón de pecado. Esa es la llave. Y hoy decimos, hizo buen uso de esa llave. Y ahora tenía un auditorio de gentiles, de gente que era despreciada, de gente que ellos no habían tenido ninguna consideración. Él mismo lo manifestó, no queremos estar con los gentiles, nos resulta desagradable, abominable. Y ahora él dice, pero Dios me dio la llave, y si ellos van a ser salvos, yo tengo que usar la llave, el mensaje del Evangelio, y les cuenta todo cómo anduvieron con Jesús y lo que Jesús les ordenó de que predicasen y que diesen testimonio, y entre paréntesis decimos todo exactamente lo que nos pidió a nosotros también, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dar testimonio de su obra en la cruz, anunciarle a este mundo que hay perdón de pecado en Jesús y que hay salvación eterna en Jesús. Nosotros también tenemos la llave, nosotros también tenemos la llave, pero tenemos que usarla para que sea bendición para los que aún no conocen a Cristo. Y mire cómo termina esta historia y cómo va a terminar el mensaje. Dice verso 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, es decir, ¿qué palabra? Que Jesús, hermano, en él había perdón de pecado. Dice, mientras él aún hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, ¿se acuerda que les dije que le acompañaron unas personas de Jope? Yo les dije, acuérdense de esto que es importante, porque los judíos tenían que ser testigos de que el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles, porque esto era una señal. Dice en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, la primera, dice que las lenguas eran una señal, no para el creyente, sino para el incrédulo. Y ahora aquí los judíos iban a ser testigos que el Espíritu Santo vino sobre los gentiles por primera vez. Sin duda alguna ellos habían sido salvos, sin duda alguna ellos recibieron el sello del Espíritu Santo, sello de salvación, y sin duda alguna ellos pudieron hablar en lenguas. Observe cómo es. Verso 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo comprobaban eso? Dice verso 46, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Dice, le bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Hay un grupo que surgió en el mundo hace como 20 años atrás, quizás un poquito más. Se llaman Solo Jesús y ellos bautizan en el nombre de Jesús. Y dice, la Biblia dice acá que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús es el reconocimiento, Señor, el señorío, que Él es Dios. Es exactamente lo que Él dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor es Dios, no es un Jesús cualquiera, es Jesús, Dios hecho hombre. Y le bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Así que no hay que cambiar esto, hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó acá? Estos son los primeros gentiles que escuchan el Evangelio, creen en que el Señor murió crucificado, resucitó, como hemos leído ahí, y que en Él hay perdón de pecados. Y ellos creyeron y vino el Espíritu Santo. Igual que nosotros, hermanos, creímos en Jesús como nuestro Salvador. Nuestros pecados fueron perdonados. El Espíritu Santo vino a nosotros y nos selló como hijos de Dios. ¿Y quién era el predicador? Era el hombre que se le había confiado las llaves. Le dijo Jesús, yo te daré las llaves del reino. Le abrió la puerta a los judíos en Hechos 2 para que ellos entraran a la salvación eterna por medio del mensaje del Evangelio. Pedro tenía la llave y la usó junto con los otros 11, predicaron y hubo salvación. Allí, hermanos, en Samaria, el ministerio que inició Felipe, el evangelista, vino Pedro y el apóstol Juan, y ellos con la llave impusieron las manos, la gente recibió el Espíritu Santo, el sello de la garantía que son salvos, herederos de la vida eterna, usó la llave del evangelio entre los samaritanos. Y ahora aquí está usando la llave entre los gentiles. Y la pregunta final es, ¿qué estamos haciendo nosotros con las llaves que Dios nos confió? Con la llave del Evangelio, porque es la única llave que abre la puerta de la salvación eterna. Cuando hay una predicación del Evangelio, ese Evangelio tiene poder para abrir la puerta de la salvación eterna. Esa es la llave que Dios nos ha confiado también. Tenemos que hacer buen uso de ella. Tenemos que usarla, no es para esconderla en el bolsillo, no es para andar preguntándonos dónde la dejé, en la cartera, en el bolsillo, en el otro pantalón, en la ropa que me cambié. ¿Dónde está la llave? Usted sabe dónde está, es la llave del Evangelio. Usted sabe para qué es la función de una llave, abre puertas, y usted sabe que el Evangelio abre las puertas de la salvación eterna al pecador. Así que en síntesis y aterrizando, este mensaje es un llamado para nosotros para predicar y es un llamado de Dios para hacer buen uso de la llave del Evangelio. Y cada vez que usemos esa llave, traeremos mucha bendición a la gente y salvación eterna para el pecador. Las llaves, no las pierda, usémosla, hermano, para gloria de Dios. Que Él bendiga su palabra, hermanos, aquí en esta noche.